Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señoras y señores, muy buenas noches. Continúa sin llover en este sentido y después de una semana, tras la cita del pasado jueves en Abriendo Campos, pocas novedades podemos ofrecerles, ya que las temperaturas continúan siendo inusuales para el mes de noviembre y tampoco se esperan lluvias de momento, según las previsiones meteorológicas. De lo necesarias que son esas lluvias y de asuntos relacionados con el agua hablaremos hoy con Herminio Molina, que es el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Pero antes vamos con el sumario y con las noticias de esta jornada. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, manifiesta que es de urgencia nacional buscar alternativas al trasvase Tajo Segura. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la convocatoria de ayudas para obras de mejora de regadíos con una partida presupuestaria de más de 31 millones de euros. Se amplía el crédito para las ayudas a los planes de mejora con una inversión de 77 millones de euros. UPA Castilla-La Mancha solicita al Gobierno autonómico que ponga en marcha actuaciones legales en el acuífero El Molar, para evitar los desequilibrios que está generando esta situación con los pozos de sequía. Castilla-La Mancha presume de vinos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hoy en Abriendo Campos podemos ver la recolección de la lechuga. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Nacho Hernando, ha manifestado que es de urgencia nacional buscar alternativas al trasvase Tajo Segura. Hernando afirma que las desaladoras son una alternativa sostenible. Y por lo tanto es urgente el que la ministra, los gobiernos autonómicos del Levante, que también se suministran del trasvase Tajo Segura, se den cuenta de que es una vía de un recurso, como si el agua está a punto de agotarse y por lo tanto es una urgencia nacional el conseguir buscar alternativas sostenibles. Una de esas alternativas, sin lugar a dudas, son las desaladoras. Y por lo tanto tendremos que buscar un funcionamiento de manera que pueda haber una alternativa al trasvase también para las comunidades autónomas del Levante. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la convocatoria de ayudas para obras de mejora de regadíos con una partida presupuestaria de más de 31 millones de euros. Podrán beneficiarse de estas ayudas 168 entidades de riego de la región y agrupan a un total de 37.400 agricultores. Lo que estamos demostrando con esta convocatoria es que no solamente se puede crear riqueza invirtiendo en regadíos, que es lo que estamos haciendo, insisto, frente a una inversión cero en la legislatura pasada, sino que es posible, además, con ese agua, redistribuir la riqueza que ya tenemos o que vamos a generar entre todos. No se prioriza un cultivo frente a otro, pero sí se priorizan aquellos proyectos en los que hay más comuneros y en los que la superficie media de cada uno de los regantes es menor, de tal manera que la riqueza que se genera gracias al agua se reparte entre más agricultores y, por lo tanto, permite la pervivencia de más explotaciones agrarias que todas ellas, al final, también acaban generando empleo. El consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha ha informado sobre el visto bueno del Consejo de Gobierno a la ampliación de crédito para las ayudas a los planes de mejora con una inversión de 77 millones de euros. Martínez Arroyo ha dado a conocer todos los datos y se los trasladamos a continuación. En la legislatura pasada se invirtieron en mejora de explotaciones en dos convocatorias un total de 20,5 millones de euros. En esta convocatoria, con el crédito que acaba de ampliar el Consejo de Gobierno, vamos a invertir 77 millones de euros.
Esta convocatoria se va a resolver la primera semana de diciembre. Todos los que cumplen, esos 2.215, van a tener la ayuda de la Administración gracias a esta ampliación del crédito que hemos aprobado en el día de hoy. El secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión con Antonio Luengo, que es el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Una reunión donde se ha tratado la problemática de los pozos de sequía en Ellín y los perjuicios y desequilibrios que puede provocar a los regantes del sureste de Albacete. UPA Castilla-La Mancha ha demandado al Gobierno regional que tome en consideración poner en marcha actuaciones legales en el acuífero del Molar para evitar estos desequilibrios que está generando la mencionada situación. El Gobierno regional presume de vinos en la presentación de la denominación de origen La Mancha en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Para el consejero de Agricultura, Castilla-La Mancha es la comunidad paradigma de elaboración de vinos. Somos la comunidad autónoma paradigma en elaboración de vino. Nadie elabora más vino que nosotros. Nadie lo elabora mejor y además estamos cada vez comercializándolo de mejor forma. Para ello es muy importante la integración comercial, la agrupación de las empresas. Y tengo que anunciar hoy aquí en Madrid que hemos conseguido en Castilla-La Mancha, con una convocatoria de agrupaciones de productores, que 7 grupos vitivinícolas nuevos se creen en la región. Hoy en Abriendo Campo veremos cómo se cultiva la judía en este invernadero de Tedeche en Agrabón. Y continuamos adelante con nuestro programa. Creada el día 16 de junio de 1995, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental tiene, entre otras muchas funciones, la de regular los aprovechamientos hídricos subterráneos o de otro tipo, pero también la de defender los derechos de todos los regantes que forman parte de este colectivo, al cual miramos desde la comarca Campos de Ellín con cierta envidia, una envidia sana, tras un largo camino recorrido que seguro no fue fácil, pero que mereció la pena recorrer. Herminio Molina es el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y está hoy con nosotros en Abriendo Campos. Señor Herminio, buenas noches y bienvenido. Pues muchas gracias. Pues lo decía en la introducción de esta entrevista, desde el año 1995, pues un breve resumen de cómo han sido esas cosas, sobre todo para orientar y para que nuestros telespectadores se sitúen en aquella época y en lo que es exactamente la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Explíquenos. Pues muy complicado, como Sí. tú decías, no ha sido fácil llegar donde estamos y que se hable de nosotros como se habla hoy. En aquellos años, en 95 que comentabas, pues estábamos en el centro de un periodo de sequía tremendo, brutal. Como no habíamos conocido otro, desde luego, en nuestra Por zona. ejemplo, como el que tenemos ahora. Estamos aproximándonos mucho a aquella situación. Estamos muy próximos a aquella situación. Nos queda quizá de margen meses, no digo ya un año, o sea, nos quedan meses para llegar a una situación tan compleja como aquella. Y el testigo que a nosotros nos encendió ya todos los farolillos rojos en la cuenca del Júcar fue que se secó el río Júcar. Llegó un momento que el embalse de Alarcón ya no almacenaba agua, las precipitaciones eran nulas, las aportaciones a los embalses fueron mínimas ya históricas, se estaba ya sacando hasta los peces de los embalses con barcos para evitar la mortandad de esa masa de peces y que causara aún problemas mayores. Y claro, pues con motivo de aquello, pues efectivamente la Confederación Hidrográfica tuvo que tomar medidas, intentó tomar medidas, y no se le ocurrió otra cosa mejor que efectivamente intentar cerrar todos los regadíos que hubiera en Albacete, en la margen derecha del Júcar, a unos 50 kilómetros de distancia. O sea que ya el tema se ponía muy complicado, muy complicado. Ante una situación de ese tipo, los regantes, los usuarios, no tuvimos más remedio que organizarnos, tomar la iniciativa, porque estos problemas no se pueden resolver de una forma unilateral. Es decir, si queremos resolver los problemas de la gestión del agua, si queremos conservar los recursos cuando llueve para cuando no llueve, si queremos al final ordenar todo eso entre todos, necesita de una gestión que tiene que ser compartida entre usuarios y la administración hidráulica. Allí lo vimos claro, hubo una intención por parte de los usuarios de tomar esas riendas, esa iniciativa, y se empezó a andar en la idea de formar una comunidad de usuarios que aglutinara todos los usos de nuestro entorno, tanto regadíos como abastecimientos, Sí. para que tuviéramos una única voz y una única senda donde caminar, para autorregularnos, en una palabra. Si no éramos nosotros capaces en nuestra casa de poner orden, difícilmente iba a venir nadie de fuera a ponerlo. Apostamos por esa línea y dentro del camino que marca la ley, pues ahí empezó nuestra andadura. No fue sencillo,
porque en principio las propias confederaciones recelaban y siguen recelando mucho del control de las aguas subterráneas. Son organismos que ya vienen de antiguo, son los que se han encargado tradicionalmente de la gestión del agua, pero fundamentalmente gestionaban las aguas superficiales. No disponían ni de medios y quizá de conocimientos tampoco para poder intervenir y controlar esos acuíferos. Es muy fácil controlar las aguas superficiales. Yo desde un embalse que domino 4 o 5 zonas regables, es muy sencillo, y además yo tengo el botón que abre y baja la compuerta, pues es muy fácil. Te doy más agua o te doy menos agua, pero no hay más. Pero controlar un acuífero, controlar una cantidad de regantes, que en nuestro caso podemos hablar de unas 120.000 hectáreas de regadío, con más de 8.000 regantes que hay detrás de esas explotaciones, con más de 4.500 pozos que tienen que tomar decisiones, que los tienes que poner en marcha, claro, que tienes que hacer un plan de cultivos, que puedes usar un volumen o no, eso o lo hacíamos nosotros o de fuera no iban a venir. Y así empezamos nuestra andadura. Empezamos unos poquitos, efectivamente Confederación apostó por esa línea, tuvimos la suerte de tener un presidente que en aquel momento vio que ese era el camino, y en esa línea también nos apoyó la ciudadanía de Albacete, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque allí sí hubo un momento de conciencia donde vimos que el agua era riqueza. Claro. Si renunciábamos al regadío, si permitíamos que de alguna manera la solución sencilla fuera cerrar los regadíos, claro, hubiéramos acabado con el problema del uso del agua en nuestra zona, ¿no? Pero hombre, el agua al final genera riqueza, es el primer eslabón de la cadena, y si no se implicaba también en la defensa de lo nuestro, pues al final nos afecta a todos. Somos una región agrícola, y el agua sumada a la agricultura multiplica la riqueza por 2, por 3, por 5, bueno, ya con los productos que tenéis también incluso en esta mesa, por muchos decimales, ¿no? Entonces, pues hay que apostar por esa riqueza, se apostó decididamente, y lo que sí, pues hubo que contar con todas las partes implicadas en las posibles tomas de decisiones de aquel proceso, tanto a nivel de usuarios, pero también nos olvida a nivel político, sindicatos de clase, sindicatos agrarios, los propios... Una gran revolución. Una gran revolución, sí. Entonces formamos y nos sentamos todos en torno a una mesa donde hablamos de los pactos de la Asunción, donde, claro, entre todos tendríamos que tener una única voz para trasladarla ¿a dónde? Donde era necesario, a la planificación hidrológica. Es decir, nosotros no podemos pretender o escribir una carta a los Reyes Magos para que se solucionen los problemas del agua, hay que trasladarlo a los órganos donde se deciden esas cosas. Y concretamente estos asuntos se dilucidan a la hora de planificar hidrológicamente las cuencas hidrográficas. El plan hidrológico de la cuenca es el catecismo, donde se va a reflejar al final todas las medidas que se pueden aplicar en la gestión del agua en esa cuenca. Entonces nuestra intención fue que, claro, no puedes trasladar la opinión de un regante particular de 10 o de 7, es decir, tienes que ver cuál es el interés general de la zona a la que está representando. En nuestro caso, en nuestro ámbito de unión fue toda la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha. Intentamos que efectivamente fuera una única voz para ir de la mano de nuestro gobierno regional, que es al final cómo puede funcionar este sistema. Es decir, si el gobierno regional defiende los mismos intereses que los propios usuarios, de una manera evidentemente razonable y razonada, no podemos pedir tampoco el cielo porque no nos va a llegar, pero a lo mejor nos quedamos en la primera nube. Bueno, pues hay que ponernos de acuerdo, ver dónde podemos llegar, ir todos juntos y remando en esa línea a través de los planes hidrológicos conseguir ese respeto a nuestro territorio, que se nos dé unas dotaciones de agua como allí se hizo y evidentemente después a través de la Junta Central controlarlas. Ahí nos implicamos, como decíamos, usuarios de regadío, abastecimientos, explotamos aguas subterráneas, también explotamos aguas superficiales del pantano de Alarcón para dejar de extraer agua de los pozos y cambiarlo por aguas superficiales para poder equilibrar los usos del acuífero, y en esa gestión estamos, inmersos en una sequía. Está poniendo otra vez en el mismo problema que tuvimos en el año 94, es decir, que llegue un momento que no haya agua y tengamos los ríos en peligro, que lleguen a secarse. Los problemas medioambientales son muy complicados, muy delicados, y si empezamos por un problema medioambiental no sabemos dónde pueda llegar ya a extenderse las intenciones por parte de la Administración de evitar que se generen usos o que se mantengan usos, ¿no? Entonces, si llegamos a esa situación, lo que sí tenemos ahora es un plan hidrológico que orquesta medidas o que se anticipa a imponer restricciones antes de llegar a una situación como aquella. Y es en la circunstancia que nos encontramos este año. Nosotros este año en la Junta Central de Regantes hemos tenido nuestra Asamblea General. Creo que han disminuido, ¿no? Sí, hemos tenido nuestra Asamblea General hace una semana y efectivamente pues ya hemos tenido que anticipar a la sequía. ¿Cómo nos anticipamos a la sequía? Pues porque dentro del propio plan hidrológico se han establecido los planes de gestión de las sequías. Y ya dentro de ese plan de sequía ya nos hemos puesto de acuerdo en qué medidas vamos a anticiparnos de imponer restricciones para reservar recursos y llegar a una sequía como la del 94, que quede una última gota de respiro y que tengamos por lo menos los abastecimientos garantizados, por supuesto, y una parte del regadío que se puede usar. En este momento nuestro plan de explotación se ha cubierto con una restricción de un 10% de los usos, y eso en cuanto a aguas subterráneas. En cuanto a aguas superficiales un 5%, ahí se puede complicar más, pero ya empezamos a anticiparnos con unos gestos, porque esto no dejan de ser gestos, un no uso de un 10%, y es anticiparte a lo que pueda venir después. Si guardamos ese 10%
para un momento posterior que pueda complicarse, pues tendremos una posible salida. Si no hubiéramos tenido esos planes de sequía, ¿qué pasaría? Pues que estaríamos a la greña, entre unos y otros, porque ya pasó en la sequía del 94. ¿Quién restringía? ¿Por qué restringía? ¿Qué método se iba a seguir para que aquello funcionara? Claro, si uno restringe, ¿para qué? Para que otro use. ¿Quién hace de árbitro y pone todo eso de acuerdo? Pues eso también en los planes hidrológicos es donde hay que al final regularlo. Si eso está regulado, cuando llega una sequía de estos momentos, se pueden aplicar las medidas pactadas y no se debe encontrar una especial problemática. Nosotros en este caso tenemos esa batería de medidas, restricciones tanto en la parte nuestra de Castilla-La Mancha, también en la Comunidad Valenciana, y también en esas medidas se van a poner en marcha pozos de sequía que también había hechos con previsión de estas situaciones y circunstancias dentro de acuíferos que pueden ponerse en marcha para aportar recursos al sistema y que se garanticen como mínimo los abastecimientos y parte de esos regadíos. Esos pozos de sequía se encuentran en la Comunidad Valenciana. Son pozos que permiten hacer una gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, y si se gestiona adecuadamente, sequías como la de este año aún podemos superarlas. La incógnita es qué pasa si este año continúa y nos encontramos dentro de un año en esta situación. Me gustaría preguntarle, ¿no?, cómo terminó aquello. En el año 1995 tardó mucho en llover. Pues tardó como suele tardar siempre, un año más de lo que esperábamos. Un año más de lo que esperábamos. Siempre decíamos, no, este es el último año de la sequía, porque siempre creemos que son ciclos de 2-3 años. Aquí fueron 4. Entonces, en el año 96, que es lo que tiene esta zona del Mediterráneo, cuando entra una gota fría, cuando ya cambia el ciclo y las borrascas atlánticas empiezan a entrar, pues en un simple año se recuperaron los niveles. Claro, pero es que en 4 años podemos estar hablando de la desaparición total de pueblos como los nuestros, como los que existen en la comarca Campos de Llín, que dependen única y exclusivamente de la agricultura. Entonces, por lo tanto, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo? Porque en esa tesitura del año 95, donde se encontraban los regantes de Albacete, pues esa es en la que se encuentran ahora mismo, o nos encontramos los agricultores y las personas que se dedican a ello en esta situación, en estos momentos. Es una situación complicada, pero sobre todo para los que riegan de aguas superficiales. No se nos olvide que estamos hablando que fundamentalmente en nuestras zonas se riegan de acuíferos, y cuando se riega de un acuífero, claro, el problema es que se te seque el pozo. Un acuífero tiene más inercia en la gestión que puedan tener los embalses de aguas superficiales, porque los acuíferos almacenan mucha más agua que un embalse de aguas superficiales, y lo que sí vamos a notar en periodos de sequía es que bajarán los niveles. Si eso está controlado en una gestión racional, en una gestión plurianual, donde los años secos se van a intercalar con años húmedos, y yo al final al acuífero en media no le estoy sacando más que las posibilidades que tiene de recarga, aunque tenga unos años secos, el acuífero bajará, pero después se me recupera, que es lo que nos pasó en aquella situación y en aquellos años. Entonces, si se hace una gestión racional de los acuíferos, las sequías se pueden soportar. Lo que pasa es que los acuíferos también se pretenden utilizar por parte de las confederaciones como reserva estratégica para años muy prolongados ya, de unas sequías muy prolongadas, poder tener esos recursos también como acceso para situaciones de emergencia. Que esos son los pozos de emergencia o los pozos de sequía que se han hecho en algunas circunstancias. Allí se hicieron, y también aquí en el Segura se han abierto baterías de pozos de emergencia. Pero son eso, se deben considerar como pozos de emergencia para en una gestión coordinada de todas esas situaciones, en un momento de máxima o extrema gravedad, por lo menos el abastecimiento que pueda estar garantizado. Entonces, ante esas circunstancias es como nos tenemos que mover, planificar, tener efectivamente una última bala en la recámara por si se prolongan en exceso las sequías, y si todos estamos de acuerdo y se gestionan con esas normas, se ha demostrado, por lo menos nosotros lo hemos visto, que estos periodos secos tampoco son eternos, son 4 años, hay que planificarlos, hay que estar preparados para lo que venga, y ya sí, la incertidumbre del cambio climático nos pone encima de la mesa si estos periodos de 3-4 años pueden ser también de 7 u 8. Y claro, si nos metemos ya en esa discusión, es que tendríamos que entrar en otro terreno. Y es que si evidentemente vamos a una situación de minoración de los recursos hídricos, también habría que poner encima de la mesa el tema de la planificación de las políticas hidrológicas. Claro, si tenemos que lidiar ya continuamente con una sequía, no es que lidiemos con una sequía, lo que tenemos es una disponibilidad de agua mucho menor de la que pensábamos. Entonces los territorios que tienen unas altas demandas de agua también tendrán que plantearse si esas demandas se pueden mantener o no. Vamos a hablar de la Junta de Regantes y Usuarios de la cabecera del Segura, que está intentando iniciar su andadura. Seguramente lo tiene más complicado que ustedes. Lo tuvieron al comienzo. Creo, lo hablábamos antes a micrófono cerrado. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que había en el resto de la provincia de Albacete y lo que tenemos aquí en la comarca Campos de Llín? ¿Cómo está la situación? No es muy diferente, si realmente partimos de una situación muy similar. Lo que pasa es que allí se dio en el año 94-95 y ahora se está viviendo aquí en el año 2016-2017.
Realmente es una situación que no difiere mucho, es decir, allí había usuarios que no estaban regulados entre sí, no había conexión entre ellos, cada uno defendía su castillo a su manera, eran, claro, cada uno en su reino de taifas. Pero ahora sí están regulados, esa es la diferencia, ahora sí, ¿no? Ahora estamos regulados, es decir, ahora Claro. todos los usuarios allí tenemos una única voz, entonces los problemas tenemos que detectarlos dentro de nuestro ámbito y una vez conocidos por nuestra parte, ¿qué pasa? Que un usuario tendría un problema y eso habría que resolverlo con confederación. Sí, pero es que generalmente el problema de un usuario no es único, será un problema general. Si el problema es general, ya no es la voz del usuario, o sea, habrá que tratar de solventar ese problema general entre todos y con la Confederación Hidrográfica, que es donde se resuelven los problemas del agua, no es otro sitio, ¿eh? Entonces, claro, si no nos organizamos, si no nos unimos, difícilmente podremos superar los problemas generales. El problema particular ya de un usuario en su expediente, ese se lo tiene que resolver él, eso está claro. Pero la obligación del conjunto de la Junta Central como organismo es crear con el organismo de Cuenca el camino necesario y la plataforma suficiente de ofertas, de soluciones de los problemas, para que cada usuario su problema particular lo pueda solucionar dentro de ese ámbito que hemos planificado entre todos. Aquí en la cuenca del Segura, pues está empezando en esa labor. La Junta Central de Regantes que preside Guillermo, pues efectivamente está intentando unir todos esos regadíos, todos esos usuarios, para que al final vayan confluyendo en una única voz y que esa única voz sea interlocutora ante la Confederación Hidrográfica para poder plantear problemas que serán comunes a la zona y buscar soluciones que también le pueden afectar a todos. Estas entidades no están hechas para resolver el problema de cada uno de los individuos, están hechas para resolver el problema general. Y luego cada uno ya tiene que resolverse su problema particular por el cauce que sí tiene que abrir este tipo de entidades. Esto lleva tiempo, no es de un día para otro, y sobre todo lo que persigue también es que los usuarios tengan presencia en los órganos de la Confederación. Porque si tú no tienes presencia en esa confederación, tú no puedes participar ni en la planificación ni en la gestión posterior. Y ahí es donde realmente se materializan las demandas, los deseos de al final consolidar unos usos. Si no es a través del canal de la confederación, es que es imposible. Está y tiene claro, que ser de una sí. manera agrupada, de una manera que ya está establecida, es que lo marca la ley así, entonces no puede ser de otra manera. Y esos órganos tienen su presencia, las comunidades de regantes, y es como tienen que llegar a esa situación, a través de una comunidad de regantes, poder tener una voz única, conocer los problemas en el territorio, porque es mucho más sencillo trasladarlo a la administración. Si tú conoces y dominas los problemas, es mucho más fácil canalizarlos con un único interlocutor a confederación, que no que tenga que confederación averiguar cuántos problemas distintos tiene en el ámbito de gestión. Está claro que la unión hace la fuerza y también se ha planteado de alguna forma la creación de una federación a nivel regional que trate pues todos los problemas que tenemos en las distintas cuencas. ¿Apoyaría esa cuestión? Pues llevamos detrás de esta idea ya muchos años. Llevamos muchos años. Lo que pasa es que cuando ya creíamos que en la última vez que lo intentamos íbamos a ponerla en marcha, surgió el tema de que cambió en la planificación hidrológica la estructura de cómo organizar a sus usuarios. Entonces, en la nueva planificación hidrológica ya no se habla de acuíferos, se habla de masas de agua. ¿Y quién les dijo que no? No es que nos dijeran que no, si es que no veíamos el ámbito claro de cómo constituirlo, porque lo primero que tienes que tener claro es qué interlocutores son los apropiados para esa federación. Entonces, si estábamos en un proceso donde los interlocutores que teníamos, sobre todo en la zona del Guadiana, más que en la zona del Segura, sobre todo en la zona del Guadiana, si no sabemos todavía cuáles son los presidentes de verdad de esas comunidades de regantes que van a estar ahora referidas a unas masas de agua, no a unos acuíferos, porque antes las comunidades de regantes en el Guadiana se referían a los términos municipales. Cada término municipal tenía su comunidad de regantes. Bueno, pues ahora no, ahora se pretende que una única masa de agua tenga una comunidad de regantes como puede ser la Junta Central. Entonces, ahora que ya parece que se avanza en esa línea y ya se consolida la gestión por masas de agua con la nueva planificación hidrológica, vamos a intentarlo otra vez. Ya estamos teniendo contactos para tener esa federación, que considero que es fundamental, porque al final, si queremos que esta región tenga una política de agua, tiene que ir de la mano de los usuarios. Y el problema que tiene esta región es que tiene 5 cuencas hidrográficas distintas donde tener presencia. Claro, confederaciones o autonomías como la andaluza, como Aragón, como la Comunidad Valenciana, lo tienen muy sencillo. Tienen sus federaciones de regantes y, claro, generalmente tienen presencia en una confederación hidrográfica. Ahí es muy sencillo ir de la mano. Un gobierno regional que defiende unos intereses en una confederación y unos usuarios que a través de esa federación ya tienen también la interlocución con el gobierno y con la propia confederación. En Castilla-La Mancha es muy complejo. En representar la comunidad autónoma, los intereses en 5 confederaciones hidrográficas distintas, significa enfrentarse a problemas que suelen ser similares, pero que a lo mejor en cada una de las confederaciones se le da un tratamiento distinto. Esa federación sí podría ser la plataforma donde se expusieran todas esas situaciones y desde donde se tratara de buscar también ese camino común para tratar de defender al final lo mismo en todos los casos.
el agua que nos corresponde a Castilla-La Mancha como territorio que genera, porque tiene sus cuencas hidrográficas, todas nacen en Castilla-La Mancha, y vemos pasar el agua de Castilla-La Mancha y muy poquita se nos queda aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar, de tratar de revertir cada uno en su zona, y luego, pues si se consigue a través de la federación, pues mucho mejor. Desde luego, esto es un tema que no solamente la falta y la escasez de agua y de esos recursos no es un problema que afecte solamente al agricultor. Afecta a toda una ciudadanía. ¿Qué mensaje se le puede trasladar pues a los ciudadanos que están en casa, que abren el grifo, que no tienen problema? ¿Qué mensaje se les puede trasladar a esos ciudadanos que creen que no va con ellos? Pues que esto es un problema de todos. Es un problema de todos, y lo primero es concienciarnos de que efectivamente cuando tenemos pocos recursos tenemos que optimizarlos al máximo. Y es una cosa que, aunque nos parezca un gesto baladí, pues efectivamente, como tú decías, ese simple gesto de cerrar el grifo un poco antes, de cuando voy a usar el agua del baño, meter una botella en la cisterna para al final hacer un consumo menor. Es decir, son gestos que, aunque consigan poquito, lo que sí consiguen es que movilizan las conciencias. Y yo creo que tenemos que estar concienciados todos de que tenemos un problema de recursos hídricos, de que tenemos un problema de restricciones, y hablar de restringir los recursos hídricos significa al final restringir el desarrollo. Y eso es lo que tenemos que exteriorizar entre todos. Pues no es un problema solo del agricultor. El agricultor, en nuestro caso, por ejemplo, este año hemos asumido una restricción de un 10%. Pues muy bien, pero es que dejamos de incrementar en ese 10% la entrada de esa riqueza en ese circuito productivo que al final es todo nuestro entorno. Y eso se va a sentir. Antes o después se va a resentir. Entonces, para que al final todos seamos también capaces de entender qué significan estas restricciones, por qué se imponen, que nos impliquemos todos en la gestión de los recursos hídricos, pues a través de esos gestos y a través de esas campañas de concienciación viene muy bien, porque esto es un colectivo, lo que digo, que no es solamente el colectivo de agricultores, es que es toda la sociedad, es toda la sociedad. Y yo creo que ahí sería bueno que nos implicáramos, claro, nosotros como a nivel nacional, efectivamente, que estas campañas tuvieran esa concienciación, para que al final, pues también entre unos y otros hiciéramos de contrapeso cuando hablamos de estos pactos nacionales del agua que se van a hacer. Pues claro, que sepamos que no solamente se trata de pedir agua, pedir agua, pedir agua, es que también a lo mejor hay que pedir racionalización en los usos, y no pedir lo que no se puede obtener. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo en la comarca Campos de Llín, con los pozos de sequía, con el agua se va no sabemos dónde? ¿Cómo lo valora? No sé, ¿qué opina sobre la situación que tenemos aquí? Pues lo veo como el fracaso de la planificación. Porque si eso se hubiera planificado, eso no crearía una controversia. Es decir, lo que ahora mismo está haciendo la Confederación con esta situación de los pozos de sequía está haciendo una cuestión que es legal. Si es que nadie le puede discutir a la Confederación que es legal ejecutar esos pozos, como se ejecutaron, cuando se hizo el decreto de sequía del año 2005, bajo ese decreto de sequía se construyeron esas baterías de sondeos. Entonces, ¿lo hizo legalmente? Sí. ¿Por qué? Pues porque la ley lo admite. Por tanto, si después los pones en explotación, ¿la ley lo admite? Sí. De justicia, si tú de alguna forma vas contra eso, ¿le va a decir la justicia que lo está haciendo mal? No, lo está haciendo bien. Ahora, ¿eso lo consideramos justo? Pues no podemos considerarlo justo. ¿Por qué? Porque se ha tomado como una medida unilateral, sin tener una compensación, de alguna manera, para el territorio que está cediendo esos volúmenes. Y eso no puede ser visto bien en ningún caso y en ningún plan hidrológico. Si queremos utilizar las aguas subterráneas para una gestión coordinada con las superficiales, también tenemos que ponernos de acuerdo en qué va a pasar en ese territorio con los usos del agua. Entonces, mientras no partamos de un acuerdo con la zona de Albacete, en la cabecera del Segura, en lo que se refiere a la explotación de los recursos de la cuenca hidrográfica del Segura, mientras no se llegue a ese acuerdo, va a ser muy difícil que sea pacífica la explotación y puesta en marcha de esos pozos. Entonces, los pozos están ahí, muy bien, que se utilizarán, por supuesto, cuando la Confederación lo diga, sí, pero con el acuerdo de todos, con el acuerdo de todos. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es revisar en el plan hidrológico, en su momento, cómo se han ejecutado esos sondeos, quién los está explotando y por qué, y para qué se saca ese agua. Si todo eso tiene justificación, si además se dan unas compensaciones, pues no habría problema, pero ese no es el camino que se ha seguido. Por eso creo que es el fracaso de la planificación en la cuenca del Segura es ese exponente. Porque además eso significa otra cosa. Cuando esos pozos se ponen en marcha, no solo ha fracasado ese plan, es que ha fracasado el propio trasvase Tajo Segura. Sí, claro, ¿quién tiene problemas cuando fracasa el Tajo Segura? Murcia los tiene, pero es que aquí también, porque lo primero que tenemos es que ante la falta de agua se ponen en marcha pozos de sequía que están aquí, que están en la provincia de Albacete. A mí me gustaría recordar un capítulo de la ley del trasvase, que parece que se nos olvida cuando ponemos en marcha estos pozos y cuando llegamos a los pactos que habrá que llegar en el plan del Segura. Cuando la ley del trasvase se ejecuta, claro, todo el mundo teme que el trasvase no solo se lleve agua del Tajo, sino que también, al perforar los acuíferos de Castilla-La Mancha, pues pueda llevarse agua de aquí, de la región, de Murcia, de Albacete, de Llín, que pueda llevarse el agua de esta sierra
también incorporada a esos recursos trasvasables. Bueno, pues la cautela que ya se puso ahí en aquellas leyes es que la adicional sexta de la ley de 1980 de cómo se iba a financiar o gestionar el trasvase, es que dice que no son trasvasables los recursos subterráneos de la provincia de Albacete. Si eso lo dice una ley, como mínimo, seamos respetuosos con esa ley, y si queremos cambiarla, la cambiamos, porque las leyes se pueden cambiar. Bueno, pues eso que se cambie. Cuando eso se cambie y se cambie... Mejor que no se cambie. Pero si, bueno, si es que no hace falta que no se cambie, si se está incumpliendo. Ya. Si se están traspasando los recursos subterráneos de la provincia de Albacete, como mismo, si eso se quiere cambiar, habrá que darle una satisfacción a cambio también a la provincia de Albacete. Entonces, yo creo que eso, si queremos respetar todos la ley, contemplémosla en todos sus aspectos y consigamos que al final, pues todas estas actuaciones, que desde luego no las consideramos justas, pues terminen siendo justas, pero también porque efectivamente lo diga la ley. Entonces, muy bien, adelante con esos pozos de guía, siempre y cuando se compense a la zona de Llín. Que no se entiende, sino cómo podemos tener aquí unos acuíferos que justo en la frontera donde están los pozos resulta que están sobreexplotados. O sea, aquí tenemos las masas de agua... Sobreexplotados para nosotros. Claro, y nuestras masas de agua resulta que se encuentran en mal estado, sobreexplotadas. Y qué casualidad que tenemos los pozos justo en una divisoria que de ahí para allá no hay ningún problema de sobreexplotación. Entonces, claro, con ese criterio me reservo los recursos para una situación de emergencia. Bueno, yo creo que con esa forma de proceder, desde luego, no va a ser nunca un uso que esté bien visto por esta comarca. Y yo creo que en la planificación sobre la puerta, ahora tenemos este Pacto Nacional del Agua, que parece ser que el Estado quiere impulsar, pues son temas que habrá que poner encima de la mesa en este Pacto Nacional del Agua para tratar de corregirlos en la siguiente planificación hidrológica que se abre ya. El próximo plan hidrológico se empiezan a negociar ya en enero del 18. Si estamos en puertas. Lo que queramos ya ir trasladando a la próxima planificación hidrológica, tenemos ya que empezar a ponerlo encima de la mesa, tenemos que empezar ya a trabajarlo, cargarnos de razones, cargarnos de motivos y defender ahí lo que nos interese y lo que queramos que ese plan hidrológico diga. Pues bien, en ese Pacto Nacional del Agua, este es uno de los temas que habrá que poner encima de la mesa. Yo no digo que los pozos de sequía y de emergencia no haya que usarlos, pero cuando estemos todos de acuerdo. Si estamos todos de acuerdo no habrá ningún problema. Lo mismo que la ley del trasvase Tajo Segura. Si yo no digo que no se haga un trasvase del Tajo al Segura, lo que digo es que hay que cambiar las reglas de explotación de ese acueducto. Ya se ha visto que esas reglas de explotación hoy no son válidas. Bueno, pues habrá que cambiarlas. Y también habrá que pensar que de esos posibles excedentes del Tajo, quien tenga que tener prioridad, por supuesto, la cuenca del Tajo, pero alguna prioridad tendrá que quedarse también en Castilla-La Mancha. No vamos a tener una región que dispone de recursos suficientes, porque se ha visto que es así en la planificación hidrológica, y que puedes darlos a otros territorios, y ahora resulta que cuando cerremos los planes hidrológicos, precisamente los territorios de Castilla-La Mancha son los que tienen que pedir un déficit al Plan Hidrológico Nacional. ¿Cómo se sostiene eso? Ya. Y con los recursos que tengo en la región doto a los periféricos, y ahora yo le pido recursos al Plan Hidrológico Nacional. No se sostiene esa idea. No se sostiene. Otro tema que tampoco se sostiene, por lo menos muchas personas no lo entienden, incluida yo, es que tengamos los pantanos vacíos y queramos recrecer el pantano de Camarillas. Si no tenemos agua, ¿para qué necesitamos tanto almacenamiento? No entiendo ese... A ver si me lo sabe explicar, don Herminio Molina. Yo la única explicación que le veo es que alguien, evidentemente desde Murcia, haya apostado, sepa algo más que nosotros respecto al Plan Hidrológico Nacional. Ya, pero es lo que le digo, vamos a ver, tenemos... está el Fuensanta vacío, está el Talavera vacío, está el propio Camarilla vacío, está el... ¿Para qué queremos recrecer ese...? Pues porque yo creo... No lo entiendo. Creo, Esperanza, que seguimos en la misma línea. Seguimos en la línea de hacer la planificación hidrológica solamente desde una parte de la trinchera, y eso no puede ser. Si quien esté pensando recrecer Camarillas, como tú bien dices, si en este momento vemos que con los recursos de la cuenca, si ni lo que tienes puedes llenarlo, claro. Si estás intentando crear más capacidad de embalse, es porque esperas recibir más recursos. ¿De dónde? Evidentemente de aquí no. Estaremos esperando más trasvases. El pantano de Camarillas solo tiene sentido en el caso que tú tengas claro que vas a recibir más trasvases y que en épocas donde vayas a poder recibir más agua la almacenes ahí y te la quedes ahí. Es una política... sé de dónde, porque en Aragón están diciendo que no. Bueno, en Aragón no, pero quizá en el Tajo, ya están hablando del Guadiana, están hablando de unirlo con el Duero. O sea, aquí es que, claro, es que propuestas encima de la mesa de cara a ese Pacto Nacional del Agua, desde el Levante español se están oyendo muchísimas. Han querido hasta conectarnos el Júcar con el Segura, se ha querido hacer un trasvase desde el post-trasvase del Júcar Vinalopó para unirlo al Segura, o sea que fíjate. Eso se han opuesto ustedes, claro. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a poner? Si no tenemos excedentes, al revés. Si resulta que nuestro plan hidrológico tiene que pedir un déficit que queda casualmente en Castilla-La Mancha, por supuesto. Un déficit que ha creado la explotación del sistema, se nos queda en Castilla-La Mancha y tenemos que pedir ese déficit al Plan Hidrológico Nacional. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que haya excedentes trasvasables? Eso es imposible. Pero ya te digo que propuestas se están oyendo muchas, desde conectar el Duero al Tajo, el Guadiana, del Guadiana medio también incluso subir agua para acá.
Entonces, claro, si alguien está apostando por todo eso y lo consiguiera, pues evidentemente estará pensando que tiene que almacenar el agua en algún sitio, ¿dónde? Recreciendo camarillas. Claro, visto lo visto, lo ocurrido con los trasvases, pues evidentemente en Aragón dicen que no. Aragón va a decir, y lo dijo en su día, con Aragón se llegó a un pacto también, como ahora se pretende un pacto nacional. Si las cosas se hacen bien, bien, pero luego nos damos cuenta que las cosas no se hacen bien, no son las justas. Las cosas no son justas, tú estabas diciendo, entendemos que no son justas, aunque sean legales. La ley que dijo que se hacía un trasvase del Ebro hacia Murcia, pero claro, la propia solidaridad que pedían los murcianos, a mi forma de ver, fue la que terminó con el propio Plan Hidrológico Nacional. Yo escuché al presidente de Murcia, una vez que el Plan Hidrológico Nacional se aprobó, cuando ya se demandaba agua, una de las declaraciones que hizo, pues fue que él ya no estaba pidiendo solidaridad, estaba exigiendo que se cumpliera la ley, porque ya no pedían solidaridad, exigían que se cumpliera un derecho que les reconocía el Plan Hidrológico Nacional, que se les llevara el agua del Ebro. Claro, automáticamente Aragón se levantó en armas. Claro, una cosa es solidaridad y otra cosa ya es meter la mano en el bolsillo del vecino. Entonces no se puede ver que los trasvases o pensar en los trasvases para consolidar unas situaciones de nuevos regadíos o de la riqueza que tengas en una región. Los trasvases hay que verlos como un complemento para estas situaciones de emergencia, intentar superarlas como pues guardando un poquito en años húmedos, para ese poquito pues que nos dé un poquito más de vidilla cuando llegamos a estas situaciones de sequía. Pero tú no puedes consolidar inmensas zonas regables con recursos que no los tienes aquí, que te los tiene que dar alguien que está mucho más lejos y encima que van a pasar por un territorio que los ve pasar y no los puede usar. Es que es imposible. Quien piense eso está desde luego abocado al fracaso. Señor Así Molina, no puede ser. ¿se está trabajando bien en estos momentos para que, llegado el mes de enero, que es cuando se retoma todo, podamos estar bien posicionados? Pues por lo menos yo creo que, vamos, en nuestro caso, te puedo decir que, como siempre, en la Mancha Oriental estamos ya preparados y sabemos ya el camino que se nos abre. Aquí no ha quedado más remedio que acudir a los tribunales. Los tribunales al final no son la solución. Ya. No son la solución, porque nosotros hemos también andado mucho el camino de los tribunales y nos hemos encontrado con la sorpresa de que cuando nos han dado la razón, se ha cambiado la ley para no cumplir las sentencias. Claro. O sea que al final ese no es el camino. O sea, para enfrentarte a un gigante de este tipo no podemos ir de Quijotes. El agua hay que defenderla, pero en otros foros. Los foros políticos fundamentales, o sea, son los fundamentales para defender esos derechos hídricos que tenga la región y una vez que tengas claro qué política quieres para la región, trabajarla a través de la planificación hidrológica. Se abren los planes hidrológicos otra vez en enero del 18. No se nos puede olvidar. Y ahí ya los usuarios, y aquí bueno, la Junta Central de Regantes del Segura, pues tendrá que efectivamente empezar ya a trabajar en esa línea, pues como lo hicimos nosotros en su día. Nosotros no estábamos presentes porque estábamos sin Constitución y no teníamos la posibilidad de estar allí, pero ya contaban con nosotros. Y realmente las confederaciones, si no es que tengas que estar allí en una silla que sea tuya, que tenga tu nombre y que de aquí no me mueva nadie, no, si lo que se trata es de ya estar dentro y que cuenten contigo. ¿Y cómo se puede empezar? Pues igual que nosotros, de la mano de nuestro gobierno autonómico, porque no se nos olvide que quien de verdad lleva las riendas en todo este tema es el gobierno autonómico, pues de la mano del gobierno autonómico estudiar los problemas que tiene una zona, pedir eso sí, también pues los datos técnicos que avalen las propuestas que llevas y con esas propuestas pues empezar a trabajar. Y ahí es algo pues que también a mí me gustaría incidir, los datos técnicos de los que se vaya a hablar. Aquí en esta zona pues hay una discusión importante entre lo que la Confederación dice y lo que los usuarios plantean. Eso a nosotros también, pues en su día, nos causó un problema porque no teníamos los mismos puntos de partida. Y ese fue nuestro primer objetivo. Vamos a hablar todos el mismo lenguaje. Sí, hay que hacer estudios y hay que demostrarlo. Claro. Pongámonos de acuerdo de lo que estamos hablando. Yo no te digo ya demostrarlo, porque demostrar las bondades de un acuífero es muy complicado. Ya. A nosotros cuando empezó la gestión del acuífero de la Mancha Oriental no fue cuando se constituyó la Junta Central, fue 20 o 30 años antes. Y gracias a que efectivamente se hizo la traza del acueducto Tajo Segura, había unos estudios impresionantes del IGME de los acuíferos de la región, incluidos estos. Y claro, allí se nos hablaba de un mar subterráneo. Se hablaba que teníamos 120.000 hectómetros cúbicos bajo nuestro subsuelo. Se empezaron a explotar las zonas de los llanos de Albacete, el Salobral, Aguas Nuevas, Santana. Ahí hacían baterías de sondeos, el agua estaba a 5 metros y ahí sacaban miles de litros por segundo. ¿Cuánta agua puede quedar ahora? No, si el problema no es cuánta quede, si el agua queda todavía muchísima. El problema es que la explotación de un acuífero, si tú lo sacas por encima de sus recursos renovables, pues al final vas bajando los niveles y al final terminas agotándolo. Entonces, aunque efectivamente tengamos esos miles de hectómetros, los recursos renovables son muy poquitos y a eso hay que ajustarse. Bueno, pues en eso es en lo que hay que ponerse de acuerdo con la Confederación Hidrográfica. Y a partir de esos datos, pues empezar a ver lo primero también con el gobierno regional, porque ahí sí tiene que intervenir a través del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación, el gobierno regional tiene mucho peso, pues hay que abrir también un debate de qué nos corresponde a esta región
de los recursos de la cuenca del Segura. Porque si somos el 25% de la cuenca del Segura, tendremos que tener acceso a un porcentaje también de recursos de la cuenca del Segura, pues si no de ese orden, pero muy parecido. Entonces, cuando sepamos lo que nos corresponde, a partir de ahí empezar esa gestión de reparto, de asignaciones, control después de usos, de posibles nuevas iniciativas, efectivamente, pero siempre tutelado y siempre de acuerdo con quien tiene las competencias para desarrollar todo esto, que son las confederaciones en el tema de agua y el gobierno regional en el tema de regadíos. Tenemos que ir todos juntos, si no es imposible. Claro. Pues estamos casi llegando al final de nuestro tiempo. Yo quisiera, pues no sé, trasladarle a los agricultores, a los telespectadores en general, pues buenas noticias de cara a las lluvias y sobre todo a las nieves, ¿no? Que la nieve es lo que de alguna forma recarga también ese subsuelo, pero no llegan. ¿Qué ocurre si de aquí a primavera no llegan las lluvias? Pues ya, como te decía, es una situación que no la conocemos. No la conocemos porque si de aquí a primavera no llegan las lluvias, ya entraremos en una situación con los embalses agotados. No nos olvidemos que estamos hablando con embalses que están al 15%, al 6%. Nosotros los tenemos igual, el Pantano de Alarcón lo tenemos al 28%. Cuando lleguemos a niveles del 10% o 7% ya no son explotables. Con lo cual, en esas circunstancias, pues habrá recortes efectivamente para los regantes de aguas superficiales. Los de aguas subterráneas tienen todavía el margen de lo que cada uno en su acuífero, en su zona, le respete los niveles de descenso del acuífero, no es bueno para nadie, pero desde luego mientras no entremos en esa nueva etapa de lluvia, ni se recargarán los embalses, ni subirán los niveles de los acuíferos. Esperemos que esto ya sea el último año del periodo. Ojalá. Que así sea, ojalá, y más allá de rogativas en estos momentos no podemos ir, porque los modelos agroclimáticos es que están fallando todos, ¿eh? Este año están fallando todos. Ya el hombre del tiempo, si todos lo llevamos en el bolsillo, es un móvil. Te buscas 3 o 4 aplicaciones y vas viendo lo que viene. Pues no aceptan ya ninguna. Para la semana que viene incluso hay previsiones de lluvia para final de mes, pero claro, cuando llegue la siguiente semana ya te las vuelven a cambiar. Esperemos que cambie pronto. Ojalá y esperemos que así sea. Pues nosotros les deseamos toda la suerte del mundo pues a nuestros vecinos de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y, por supuesto, pues que esa federación de regantes de toda Castilla-La Mancha pues salga adelante, porque, como decíamos, la unión hace la fuerza. Don Herminio Molina, gracias por estar con nosotros en Abriendo Campos y por ponernos y por esta clase tan magistral que nos ha ofrecido y que nos ha dado acerca de los recursos hídricos. Buenas noches. Pues muchas gracias y buenas noches. Señoras y señores, a todos ustedes decirles que vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y regresamos en Abriendo Campos con más contenidos y con muchas cosas que tenemos que mostrarles en este jueves y en esta jornada del día de hoy. Hasta ahora. Hoy, en Abriendo Campos, conoceremos el cultivo de la uva de mesa en las dehesillas, término de Ellín. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Ellín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.